esta entrevista. La entrevista surge en el contexto de que, bueno, yo soy un estudiante de la Universidad de Oviedo y en la optativa de CTS, pues estaba realizando un trabajo para una entrada que se subirá a una página web. Entonces, en el contexto de revisar unos artículos para elegir el tema a trabajar, a mí las inquietudes que me surgían era con la necesidad de una filosofía de la ciencia, los problemas que ocurren o que pueden ocurrir en cuanto a la democracia o cómo considera según qué visiones de la ciencia y, y al final pues yo lo que propuse fue hacer un análisis de estas cuestiones desde el materialismo filosófico, porque me parecía que tenía el potencial para hacerlo de forma muy solvente. La cuestión es que en diálogo con la profesora me remitió al artículo que escribió Íñigo, de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Filosofía. Y claro, al leer el artículo, pues llegué al libro de Pablo Huerga, Que piensen ellos, y bueno, pues decidí leerlo, ya que además Pablo ha sido mi profesor y lo volverá a ser el año que viene. Entonces, en cuanto a esto, yo quería preguntaros, en primer lugar para Pablo, ¿cómo fue el proceso de construcción del contenido del libro? ¿Cuáles fueron los detonantes para realizar esta crítica? Pues mira, a ver, el libro, bueno, se publicó en el año 2003, hace ya 23 años, y revisándolo esta mañana estaba yo pensando cómo había salido todo esto, ¿no? Porque en realidad, bueno, digamos que lo que a mí se me ocurre ahora reconstruir de cómo fue aquello, porque tampoco estoy seguro de cómo lo hice, porque era hace ya mucho tiempo. Pero hay una cosa que está detrás de cuando empecé de este trabajo y es un tema que a mí me preocupaba incluso antes de hacer la tesis doctoral, que era el de... Yo me había metido a estudiar muy a fondo el discurso de Rousseau sobre las ciencias ya sabéis, el discurso de las ciencias y las artes, que es el primer discurso que él con el que ganó él el premio de la Academia de Dijon del año 1750, que proponía como tema si las ciencias y las artes han contribuido a la depuración de las costumbres. Sí. Por razones personales, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esa temática, a ese problema que planteaba Rousseau, y de hecho eh, tengo que decir que incluso la propia tesis doctoral y la incursión hacia el materialismo, hacia el marxismo y la filosofía de la ciencia, la idea de ciencia como oferta productiva, el estudio del sociologismo de Hessing y todo esto, estaba vinculado también con esa temática que ya venía de atrás. Pero, bueno, evidentemente el trabajo de Hessing iba por donde iba, pero en realidad se trataba de la primera aproximación desde el materialismo histórico a un análisis de la historia de la ciencia, a un fenómeno como el de la ciencia newtoniana. Y claro, habría unas perspectivas metodológicas desde el punto de vista de la aplicación del materialismo histórico, ya contextualizado en el marco del materialismo filosófico de Bueno, y me parecía muy interesante. Entonces, yo recuerdo que el libro salió en el año 99, el de la ciencia de la encrucijada, y en el año 2000 me parece que fue cuando organizamos en Gijón unas jornadas de CTS, o sea, el tema estaba ya ardiendo ahí. Entonces, con los encuentros de filosofía de la Fundación de Bueno, que llevan organizándose desde aquellos años hasta la actualidad, en aquel momento tuve la ocasión de dirigir esos encuentros sobre CTS, en donde vino gente como Carlos París, Mariano Hormigón, vinieron profesores, historiadores de la ciencia de Cuba, Pedro Pruna, bueno, gente de primera, Félix Valdés, bueno, una cosa verdaderamente impresionante aquel encuentro de filosofía. Y posteriormente sacamos un número de la revista Abaco, un número especial con parte de aquellas aportaciones, recogiendo y aprovechando que se celebraba el 250 aniversario
del texto de Rousseau, hicimos un número especial doble de Abaco que se titula, pues eso, el 250 aniversario del discurso sobre las ciencias y las artes de Rousseau, donde ahí estaba pues ya, digamos, discutiéndose, porque el tema del movimiento CTS en aquellos tiempos era una moda filosófica, era una moda que estaba, en fin, había muchísima literatura. De hecho, en el libro lo que hago es, en cierto modo, recoger toda esa literatura de los años 90, que es prácticamente pues una acumulación impresionante de trabajo sobre este tema, que en el fondo pues era algo absolutamente necesario, ¿no? Es decir, la relación del CTS en ese contexto había caído la Unión Soviética, estábamos en el proceso de la globalización, había aparecido el libro de Fukuyama, El fin de la historia. Es decir, se estaba planteando, se estaba, digamos, intentando, yo creo que reconstruir un poco una interpretación del presente histórico desde la perspectiva de esas coordenadas, intentando, y es un poco lo que yo estaba viendo cuando veía esos trabajos, digamos, darle un quiebro y abandonar la corriente o la tradición marxista, que en el fondo, pues habiendo estudiado a Gessen, pues veías que ahí había una tradición muy importante de análisis sociológico de la ciencia y de las relaciones CTS. De hecho, en Cuba, por ejemplo, existía una asignatura que se llamaba CTS y un ministerio de Ciencia, Tecnología y Sociedad que en el fondo respondía, digamos, también a esa necesidad o a ese planteamiento, digamos, materialista marxista de analizar, digamos, el contexto de los conflictos del presente, el presente en marcha, desde esas coordenadas, que era un poco la aplicación de la filosofía marxista. Entonces, nada, pues en ese contexto yo me puse a trabajar con esto, con mi idea, después del trabajo sobre Gessen, de, digamos, de repasar y poner un poco al día y revisar lo que este movimiento, este grupo de textos, estos trabajos que estaban poniendo de moda en el ámbito académico, pues digamos, un poco reivindicar la figura del marxismo dentro de todo eso y la necesidad de incorporarlo y también denunciar el hecho de que no se estaba, es decir, que se estaba soslayando toda esa tradición que es importantísima, importantísima, porque lo que hacía el movimiento era un poco reconstruir o reinterpretar, tratando de dar un enfoque, una alternativa, pero evitando en lo posible que apareciera el marxismo por ningún lado. Y entonces, pues nada, recuerdo que organizamos después unas conferencias. Yo ya el libro en el año 2003 ya lo tenía casi, bueno, ya prácticamente cerrado. Y organizamos unas conferencias que yo le encargué a Gustavo Bueno en el Instituto Jovellanos de aquí de Gijón, a través del Centro de Profesores y Recursos, y dio 3 charlas, una sobre ciencia, otra tecnología y otra sobre la sociedad, desde la perspectiva de esos 3 ejes, por así decir, que luego lo transcribí a texto, está publicado, salió precisamente el año pasado cuando hicimos el homenaje a Bueno y en la facultad, salió en el libro las 3 conferencias con las transcripciones también de los debates, pues estaba José María Lasso, David Álvaro González, en fin, hubo unos debates muy interesantes en torno a esas cuestiones. Y ese mismo año salió el libro en el Viejo Topo, en Barcelona. Eh, Fue Lasso, José María Lasso, el que se empeñó en intentar publicarlo en una editorial un poco así buena, que en el Viejo Topo es una editorial bastante potente, y gracias a él, pues el Viejo Topo se hicieron cargo de la edición y salió. Entonces, hasta ahí es, digamos, la parte, digamos, previa al artículo de Íñigo, que claro, Íñigo pues hizo el artículo a partir de la publicación del libro, y eso es lo que ya le tocaría a él un poco comentar. Sí, Sí, de hecho, si bien te preguntaré de algunas cosas que ya has adelantado ahora un poco en tu intervención, la siguiente pregunta era para Íñigo, claro. ¿Cómo llega a ti este libro de Pablo y qué te suscita escribir el artículo en el que revisas la obra? Bueno, pues claro, es que como dice Pablo, han pasado, bueno, primero encantado de estar con vosotros, ¿eh? Un verdadero placer. Igualmente. Han pasado muchos años, sí. Entonces, quiero decir que la medida en que yo pueda reconstruir esto desde, vamos, desde los autologismos de mi memoria episódica, vamos a decirlo así, en este momento
que nunca, bueno, esto lo solía decir mucho Gustavo Bueno y además con toda razón, vamos, quiero decir, con una razón avalada además qué sé yo, por la investigación psicológica, nunca es del todo fiable, porque ya sabemos que hay recuerdos falsos, interpolaciones, lo de Elizabeth Loftus, etcétera, ¿no? Mm. Pero bueno, quiero decir que yo seguramente la forma como, bueno, la forma directa como llegó a mí este libro es, bueno, eso sí que lo recuerdo, vamos, creo recordarlo. Esto es en la Fundación Gustavo Bueno, a mí me lo dio Gustavo Bueno Sánchez, porque había unas cajas con muchos ejemplares de ese libro y yo me llevé uno y lo leí y yo conocía, por otro lado, conocía la tesis doctoral, bueno, la tesis doctoral, el libro al que condujo la tesis doctoral de Pablo Huerga, La ciencia de la encrucijada, ese estudio sobre Gessen, bueno, sobre Gessen y sobre muchas otras cosas, sobre Newton, sobre la conformación histórica de la mecánica clásica newtoniana, sobre los debates entre Newton y Descartes, sobre la polémica Leibniz-Clark, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre también la historia de la ciencia desde las coordenadas del materialismo histórico, etcétera. Yo ese libro lo conocía muy bien y me pareció un libro admirable. De hecho, lo había leído y había aprendido muchísimo de él y todavía a veces lo leo. Todavía el otro día en los encuentros últimos, pues tuve ocasión de referirme a él con ocasión de una ponencia que di sobre la escolástica, sobre la segunda escolástica, la escolástica hispana, como filosofía o no del imperio hispánico, etcétera, de la monarquía hispánica. Entonces esa obra yo la conocía, por supuesto, y los encuentros a los que ha hecho mención Pablo Huerga, pues también yo había estado en ellos en el año 2000, una versión mucho más jovencita de mí mismo, con 20 años o así. Y quiero decir que ni siquiera sin haber acabado todavía la carrera, yo tenía, por supuesto, un interés muy grande en el materialismo filosófico, etcétera, y a esos encuentros fui. Y en esos encuentros, además, fue donde no conocía a Pablo. A Pablo le había conocido un año antes en unos cursos de verano del Escorial en Madrid, en el 99, que es justo cuando acabas de sacar el libro, creo. Sí. Y en esos encuentros, sin embargo, sí fue la primera vez que yo vi en cuerpo presente a Gustavo Bueno, eso sí, y que hablé con él, etcétera. A Gustavo Bueno, a Doña Carmen, a la hermana de Bueno, a Gustavo Bueno Sánchez, a David Álvaro González también, etcétera. Bien. Y sí, esos encuentros fueron interesantísimos por la amplísima panoplia de temas que se suscitaron, además temas de importancia y de interés nosiológico, ontológico, político, etcétera, de todo tipo. Y por la presencia también, pues no solamente, por supuesto, de Gustavo Bueno y de Lasso y del propio Pablo, sino de las personalidades que ha citado ahora mismo Pablo Huerga. Efectivamente, Carlos París, yo no me acordaba, pero estaba ahí, ahora estoy reconstruyendo mis recuerdos autobiográficos episódicos sobre aquel tramo de mi propia biografía en el Palacio de Revillagigedo y Pedro Pruna. Con Pedro Pruna luego volví a coincidir en el 2009 en Alejandría, en Egipto, en un congreso sobre Darwin. Y todavía ahí, pues nada, tuvimos unas conversaciones pues inolvidables para mí en las que recordamos aquellos encuentros en Gijón, etcétera, etcétera, y el propio libro de Pablo. Y esto, claro, esto fue en el 2000 y nada, pocos años más tarde, en el 2004, como digo, yo leí el libro de Pablo, me pareció el libro este ya, de ¿Qué piensen ellos? Me pareció un libro excelente, súper esclarecedor en torno a muchas cuestiones y entonces pues me decidí a escribir una reseña. La reseña luego pues fue alargándose y se convirtió en una reseña demasiado larga para, y esto lo digo quizás con un poco de vergüenza incluso, para lo que es el género de reseña muy poco apropiada, porque era una reseña de 20 páginas, etcétera. Más bien un comentario sobre las tesis de Pablo, tal y como las veía yo en ese momento, y en gran medida, porque me he vuelto a leer la reseña y el propio libro estos días con vistas a esta entrevista, como la sigo viendo, claro, por supuesto poniendo siempre la fecha, ¿no? Como solía decir, bueno. Y entonces yo creo que, vamos, se podrían suscitar muchísimas cuestiones sobre este libro y sobre el movimiento CTS, por supuesto que sí, pero vamos, para capturar quizás quizás, no sé si lo que me pareció más interesante en ese momento, porque eso sí que es demasiado arriesgado decirlo instalado en la plataforma del presente, ¿no? Pero sí lo que puedo decir que ahora me resulta quizás de lo más, vamos, de lo más incitante con respecto a los planteamientos que hace Pablo Huerga en que piensen ellos, sería más o menos lo siguiente, tal y como puedo reconstruirlo yo ahora desde un plano más bien abstracto, ¿no? Quiero decir, dejando al margen los recuerdos pragmáticos y yendo ahora, pues, si cabe hablar así, al eje semántico de la cuestión. Claro, el movimiento CTS o las temáticas CTS, pues claro, parece que obedecen a un rótulo que está vertebrado, pues, en torno a tres núcleos que en este sintagma ciencia, tecnología y sociedad hacen las veces, pues, de los tres sustantivos, ¿no? Ciencia, tres sustantivos abstractos,
ciencia, tecnología y sociedad. Claro, es un trilema. Y los trilemas, a diferencia, por ejemplo, de los dilemas o de los binarismos, que suelen ocultar en general una concepción monista del mundo, clarísimamente prevista, por ejemplo, pues qué sé yo, en multitud de planteamientos presocráticos, sobre todo los pitagóricos, con las tablas de los dilemas pitagóricos, etcétera, etcétera, ¿no? El límite y lo ilimitado, lo femenino y lo masculino, el uno, el par, etcétera. Bien. O Mm. en otros planteamientos metafísicos, ya de corte más bien, pues qué sé yo, fuera del área de difusión helénica, oriental, etcétera, como en el taoísmo, el yin y el yang, etcétera, etcétera. Bueno, a diferencia de los binarismos, que digo que suelen ocultar una suerte de monismo latente o subyacente, los trilemas, que también hay muchos, quiero decir que se pueden recorrer muchos trilemas en la historia de la filosofía, la historia de las ciencias y en la historia en general también de los conceptos sociales y políticos, etcétera. Se me viene a la cabeza ahora, pues, el de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad. Se me viene también a la cabeza el de las guerras carlistas, Dios, patria, rey, el de la falange, la tierra, la paz y no, la tierra, el pan y la justicia, o algo así, ¿verdad? Bueno, pues ciencia, tecnología y sociedad es efectivamente un trilema. Los trilemas suelen dar más juego porque hacen tres colegio, ¿verdad? Cuando hay tres términos, cabe siempre combinar dos a uno, uno a dos, etcétera. Y lo interesante del asunto es que podría dar la impresión de que efectivamente esta acumulación de tres términos seguidos hacen el efecto de una especie de bacillelmo, de una lista de lavandería, ciencia, tecnología y sociedad y por qué no más cosas, ¿no? Y en cierto modo es así. Lo que pasa que lo que no cabe ocultar es que evidentemente estos tres conceptos, ciencia, tecnología y sociedad, pues, pues remiten a un cuarto. Y ese cuarto, yo digo esto por el título de mi reseña, y el cuarto es filosofía justamente. ¿Por qué? Porque estos tres conceptos no son conceptos, son ellos mismos ideas filosóficas, ¿no? Y además, ideas las tres, por otro lado, que no son ideas unívocas, sino que son ideas por lo menos análogas y no equívocas, porque la idea de ciencia tiene muchas modulaciones, porque la modulación que hace de analogado principal, es decir, las ciencias positivas, las ciencias modernas, etcétera, las ciencias en las que en cuyo bloque denotativo podíamos poner pues la termodinámica, la química, la física, la biología molecular, etcétera, pues también hay muchos tipos de ciencias, hay muchas ciencias que son plurales, etcétera. Por lo tanto, la idea de ciencia es una idea análoga y la idea de tecnología y de sociedad pues también son ideas análogas todas ellas, ¿no? Y entonces, claro, como efectivamente estamos ante tres ideas filosóficas, pues lo que no cabe desconocer tampoco, y esto es algo en lo que hace mucha incidencia el libro de Pablo, y lo que yo también quise rescatar un poco en mi reseña o en mi comentario, es que la conexión posible, si la hay, entre estos tres términos, tal que mediante esa conexión pudiésemos efectivamente justificar que no son un puro bacillelmo, una pura lista de lavandería, tiene que establecerse desde la filosofía. Y claro, la filosofía, pues tampoco es decir mucho, porque filosofías también hay muchas, ¿verdad? Quiero decir que la filosofía pues depende de muchas premisas ontológicas, gnoseológicas, antropológicas o ya simplemente perifilosóficas o metafilosóficas. Y entonces, claro, hay que, como quiera que no se puede hablar desde ninguna parte, pues hay que hablar desde un conjunto determinado de premisas. Y las premisas desde las que está hablando Pablo aquí en su libro, y por lo menos las que también yo estoy hablando en mi reseña, pues son las mismas, son las del materialismo filosófico. Y entonces, desde el materialismo filosófico, tal y como yo creo que este libro, que yo no soy el autor, por supuesto, pero sí soy uno de los lectores, ¿no? Tal y como este libro plantea las cosas, yo creo que se puede decir lo siguiente. Y es que mm, habría quizás dos enfoques desde los que cabe ver y desde los que desde luego se ha visto la conexión posible entre la sociedad, y, por un lado, y por otro lado la ciencia y la tecnología, claro, que son dos ideas que también, pues naturalmente, están necesariamente en codependencia mutua, por supuesto, porque las tecnologías dependen de las ciencias, ¿no? Y de los teoremas científicos ejercitados luego, pues por los productos de los ingenieros o de los biotecnólogos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, la sociedad por un lado y la ciencia y la tecnología por otro, las tecnociencias por otro, vamos a decirlo así. Esta conexión puede verse de dos maneras distintas y se ha visto de dos maneras distintas en la historia de la filosofía, de la ciencia y de la sociología de la ciencia y de las concepciones de la ciencia en el siglo XX. Por un lado, pues, pues todo lo que, pues el enfoque que podríamos quizás determinar
mediante una referencia a todo lo que tiene que ver con la historia de la filosofía de la ciencia hasta el Congreso de Urbana, es decir, hasta los años 60. Es decir, con el enfoque primero del positivismo y del neopositivismo de Viena, y después con el enfoque de la concepción heredada, de lo que desde el Congreso de Urbana se llamó la concepción heredada, la Standard View. Y claro, la Standard View, pues es en general, bueno, aquí habría que matizar mucho, por supuesto, y además es un tema inagotable, pero es en general, simplificando mucho las cosas, el resultado de las contribuciones de los positivistas lógicos del Círculo de Viena cuando tuvieron que exiliarse todos en Estados Unidos, porque eran todos judíos y socialdemócratas y algunos más que socialdemócratas, ¿no? Porque no ir a hacer a espartaquista, quiero decir, que era un radical, etcétera. Y entonces cuando Carnap y luego Hempel, etcétera, van a Estados Unidos, pues conforman la concepción heredada. Y entonces parecía que la concepción heredada, sin perjuicio, por supuesto, de reconocer la influencia de la sociedad en la ciencia, porque quién no va a ser el necio de no reconocer esto, mantienen esa influencia pues en una cota mínima de pertinencia nosiológica, vamos a decirlo así. De tal manera que las circunstancias sociales son puramente externas, tienen que ver con el contexto de descubrimiento, que diría Reichenbach, por ejemplo, etcétera. Tienen que ver pues con las adyaciencias, sin duda muy importantes per accidens, por las que un científico puede llegar a los descubrimientos a los que llega. Por ejemplo, se citan aquí mil anécdotas, que si Kepler pensó en las leyes de Kepler por la Trinidad, que si Kekulé pensó en la estructura hexagonal de la molécula de benceno porque estaba durmiéndose la hoguera, etcétera. Lo que sea, ¿no? Por tanto, la influencia social en la ciencia, pues en la concepción de la ciencia que mantiene la Standard View, la filosofía de la ciencia estándar, pues se reconoce, por supuesto, pero se le mantiene en una cota mínima de pertinencia gnosiológica. Eso por un lado, ¿no? Porque la concepción heredada, en el espíritu también del positivismo lógico, muy, por supuesto, modificado mutatis mutandis, atiende más bien pues, a lo que Popper llamaría una especie de reconstrucción racional de la lógica del descubrimiento científico, es decir, del contexto de justificación, no del contexto de descubrimiento, de la lógica, ¿no? De la lógica de las teorías. Y entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la otra forma de verlo es la forma de verlo propia de la posterior al Congreso de Urbana, es decir, la que podemos empezar a, bueno, por supuesto con muchísima simplificación encima, pues a hacer constar a partir de la fecha emblemática de 1962, que es cuando se publica el libro de Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, y después pues todo lo que se quiera, Feyerabend, etcétera, etcétera, y naturalmente pues la sociología de la ciencia, la sociología del conocimiento científico. Digo con notoria sobresimplificación, porque Kuhn pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Quiero decir que Kuhn tiene precedentes, Ludwig Felk, este epidemiólogo, y ahora que estos años ha estado de moda la ciencia de la epidemiología y vuelve a estarlo ahora con el hantavirus, ¿no? El epidemiólogo Fleck pues tiene una concepción de las teorías científicas muy parecida a la de Kuhn, en el fondo, y además sobre la que Kuhn además conocía perfectamente y aprendió mucho de ella, ¿no? Los estilos de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en total, que resulta que a partir de Kuhn, y luego sobre todo en la sociología del conocimiento científico, con también los precedentes propios, Merton o lo que se quiera, pues resulta que a la influencia de la sociedad en la ciencia se le otorga ahora bien, ahora no es el mínimo, no es el máximo de pertinencia nosiológica. Y entonces, sobre todo, pues en los momentos de consolidación más exacerbada de la sociología del conocimiento científico, con el programa, el EPOR, el Empirical Program of Relativism, con las escuelas de Norcetina, y sobre todo con el programa fuerte, con lo de David Bloor, ¿no? Social constructivismo, que por cierto Kuhn se mantiene biográficamente, sobre todo al final, bueno, al final de su vida, quiero decir, a partir de los segundos pensamientos sobre paradigma, pues intenta matizar bastante, ¿no? Pero en fin, según estas escuelas, pues en virtud sobre todo además de los consabidos tres principios estos, ¿verdad? De la sociología de la ciencia, de reflexividad, de simetría y de imparcialidad o neutralidad, pues entonces resulta que ¿qué ocurre? Pues ocurre que, a diferencia del programa fuerte de la filosofía de la ciencia estándar, aquí, por supuesto, se reconoce la importancia central de la sociedad, por supuesto. ¿Pero a qué precio? Pues a precio de disolver la escala gnoseológica, claro, porque aquí lo que se pierde pie es sobre la propia idea de verdad. Sobre la propia idea de verdad, en el sentido en que las ciencias construyen verdades
que son objetivas, que son verdades que no cabe disolver en un magma relativista, etc. Y entonces estas dos formas de ver las cosas, pues desde luego parece que son incompatibles entre sí. Pero el libro de Pablo Gorga lo que demuestra es que, sin embargo, ambas pivotan sobre una concepción dualista que descansa sobre las ideas hipostáticas de naturaleza y de cultura. Y entonces, ¿cómo salir de este atolladero? Bueno, pues Pablo está pensando desde el materialismo filosófico, no desde el materialismo histórico. Pero desde el materialismo filosófico cabe reconocer, desde luego, un fulcro de verdad en la visión de la ciencia del materialismo histórico, por supuesto. Un fulcro de verdad claro, que no se puede exagerar, es el fulcro. Lo que pasa es que el fulcro, en las doctrinas marxistas, en algunos autores más que en otros, ese fulcro está distorsionado, está Sí, completamente desquiciado, etcétera. Hoy me hacía gracia leer aquí unos textos de Trotsky donde se hacen unas predicciones del futuro, etcétera. Pero el fulcro de verdad aquí es que el materialismo histórico, sobre todo en figuras como Hessen, y diríamos otras también, por supuesto, todas las que aparecen citadas en este libro, súper interesantes, ¿no? Desde Hessen, bueno, empezando por Engels, claro, por supuesto, hasta Hessen y toda la historiografía soviética de la ciencia, y siguiendo pues por las múltiples ramificaciones de este caudal marxista que como ojos de Guadiana va apareciendo y desapareciendo pues en la propia Europa occidental, la Escuela de Frankfurt, en Estados Unidos, en Inglaterra, el Colegio Invisible, en Estados Unidos, Lewontin, Rosen, etcétera, el movimiento Science for the People, etcétera. ¿Y cuál es la herencia nuclear, si cabe hablar así, de esta tradición marxista? Vista ahora desde el materialismo filosófico, claro, nosotros no tenemos que pensar esta herencia nuclear, por utilizar esta metáfora, desde fuera del propio marxismo, ¿no? Desde las premisas nuestras, ¿no? Pues la herencia, yo creo que el núcleo de esta lección habría que situarlo, para decirlo brevemente, en el siguiente diagnóstico. Los canales causales por los que efectivamente la sociedad está afectando a la ciencia, pues no se les puede hacer justicia ni desde el externalismo ni desde el internalismo. Porque estas categorías, tal y como las emplean los sociólogos y los historiadores, son categorías que hay que rebasar. ¿Por qué? Pues porque el propio contenido de las ciencias está, desde luego, siendo conformado por la sociedad de la que las ciencias se construyen, por supuesto. Esa forma de conformación o de influencia, pues puede adquirir muchas formas, ¿no? Muchas variedades, desde una influencia limitativa, una influencia directiva, una influencia conformativa, etcétera. Pero lo que sí cabe decir, desde luego, es que el contenido mismo, por ejemplo, de la mecánica de Newton, pues está constituido ¿por qué? Pues por la balística, por ejemplo, por las esclusas, por todos los elementos propios del siglo XVIII que Hessen tiene en cuenta, ¿no? Ahora bien, esto no quiere decir, por supuesto, que las ciencias, algunas ciencias, en algunos momentos de su desarrollo, naturalmente, pues ofrezcan como resultancias identidades que ya no se pueden, aunque hayan partido de ella, que no se pueden disolver en la sociedad de su tiempo. No se pueden disolver porque a la par que tenemos el momento de la reducción, tenemos el de la reabsorción también. A la manera como, por ejemplo, los dedos dígitos, pues sin duda los dedos dígitos por los canales causales genéticos han dado lugar, pues qué sé yo, a los números de los anillos, ¿verdad? Aritméticos, de los números naturales, etcétera, o de los números enteros. Pero al mismo tiempo, la serie de los 10 dedos que tenemos los animales pentadáctilos, etcétera, las dos manos, pues quedan, por otro lado, reabsorbidos en las propias estructuras algebraicas, ¿no? De esta manera también, pues sin duda será así, como lo demuestra Hessen, por otro lado, que la mecánica clásica newtoniana, por no hablar de otras ciencias, de la biología darwinista o de cualquiera, ¿no? O de la química, etcétera, habrá estado conformada en sus propios materiales, en sus propios contenidos por la sociedad de su tiempo. Sí, de acuerdo, pero luego, sin embargo, los tres principios de la mecánica y la ley de la gravitación universal, etcétera, pues funcionan para su tiempo, para los tiempos anteriores, para otros, y etcétera.
Sí, Pablo, no Bueno, sé si quieres añadir algo ahí a lo no, que no, va. a mí me ha encantado escucharle porque Sí, sí, realmente ha recogido toda la temática que se plantea tanto en el libro como en la Ciencia de la Encrucijada. Y bueno, me encanta que saques estos temas a relucir. Me parece que lo has visto, vamos, ya lo hemos hablado, ya lo tienes escrito, pero bueno, verdaderamente el libro también luego tiene un componente, digamos, de intervención política también. Sí, Es sí, muy decir, importante, ¿eh? que claro, aquí se trataba de enfrentarse al relativismo, que es un movimiento que luego tiene consecuencias también de un calado enorme en la sociedad y que está alimentándose con ese movimiento que era el movimiento CTS. Y entonces el relativismo, la eliminación, eso lo que decía un poco Íñigo, del carácter nosiológico de las verdades científicas, pues todo eso era absolutamente fundamental. Y por otro lado, también es cierto que en gran medida ese fulcro de verdad que digamos que se le atribuye o que se debe atribuir al marxismo está precisamente vinculado con el hecho de que el marxismo no, al menos en las corrientes principales, sobre todo en la tradición materialista soviética, porque luego aquí con la Escuela de Frankfurt y demás, ahí fue un asunto diferente en algunas corrientes. Bueno, yo lo comento ahí un poco también en el libro, pero la idea es que, claro, el marxismo parte del principio de que la verdad de la ciencia es el funcionamiento tecnológico, es decir, una cosa es verdadera si funciona, verum est factum, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, aunque facilita un enfoque sociológico, sin embargo, no niega el valor de verdad posible que puedan tener las construcciones científicas. Eso es un poco la idea. Entonces, pero el marxismo no sale de ahí, es decir, no llega más allá. Sin embargo, el planteamiento del materialismo filosófico de bueno en el cierre categorial es absolutamente fundamental. Y es que, mira, al empezar el libro de la ciencia en la encrucijada, yo recojo una cita de Bueno que me parece que es, no sé, una cita una frase que recoge un poco Sí, sí, lo sí. que es el núcleo de toda esta temática, que es esto que os voy a decir. Dice, para todo aquel que dé por supuesta la necesidad de contar con una idea objetiva de la ciencia, la cuestión de la justificación del enfoque sociológico como enfoque interno causal en el contexto de una teoría nosiológica de la ciencia, la cuestión de la justificación del significado nosiológico de la sociología de la ciencia sigue abierta de par en par. Bueno, es un poco la problemática, es decir, hay que, en el materialismo no podemos renunciar a analizar el papel y necesariamente tiene que incorporarse el papel de la técnica, el papel del contexto social, del contexto productivo, de las relaciones de producción, del momento histórico, como hace Hesse con Newton, pero por otro lado, eso no puede conducirnos a un relativismo o a digamos, a un escepticismo nosiológico, sino cómo justificamos ahora la verdad de la ciencia, suponiendo que está construida en un contexto productivo, en un contexto social, histórico determinado, ¿no? Yo creo que ese es el reto que, que afronta Bueno en la teoría de cierre categorial y es justamente dentro de lo que es la tradición, la corriente del materialismo, de la tradición materialista, y le da una solución genial, le da una solución magnífica, que es la que nos sirve a nosotros después para enfrentarnos a este movimiento que estaba dentro de lo que estaba en aquellos momentos desplegándose como lo que era el posmodernismo y todas estas cosas, ¿no? El relativismo a todos los niveles, que después, y es muy gracioso porque hace, no sé, me parece que 3, 4 años, Francisco Erice publica en el siglo XXI un libro en defensa de la razón, donde hace una crítica de todo este, digamos, de toda esta tradición del posmodernismo, a Foucault, etcétera, y remite también a este libro. Es decir, estamos un poco en la misma línea, en la crítica de la defensa de la razón desde una perspectiva materialista también. Sí, Sí, y yo me gustaría añadir una cosa. Bueno, esa cita de Bueno que recoge Pablo en La ciencia de la encrucijada es central y resume un poco pues de lo que estamos hablando, ¿no? Justamente, es decir, por un lado, no podemos desconocer ni dejar de hacer justicia
a la relevancia interna del enfoque sociológico, eso por supuesto, porque entonces estaríamos en lo del Congreso, en la filosofía de la ciencia estándar previo al Congreso de Urbana, donde parece que la sociedad, pues si tiene una influencia en la ciencia, que se reconoce, por supuesto, porque no vamos a ser tan estúpidos como para reconocerlo, es una influencia puramente externa, per accidens, etcétera, pero esto no puede ir tampoco en demérito de la verdad, claro. Y entonces yo creo que el problema en la que están encerrados tanto los social constructivistas para simplificar las cosas mucho, como también para simplificar mucho las cosas, los positivistas, vamos a llamarlos así, es pues algo que también he señalado antes y que está en el fondo, bueno, en el fondo no, está en la superficie del libro de Pablo, porque lo analiza admirablemente, ¿no? Es la distinción hipostática entre naturaleza y cultura. Porque evidentemente, claro, si por un lado suponemos que efectivamente pues, las ciencias nos remiten a la naturaleza, pues entonces estamos en el Congreso de Urbana, ¿no? Pero si nos vamos al extremo social constructivista, pues entonces parece que estamos reduciendo las ciencias a una forma de cultura, como cualquier otra. Y si se quiere refrenar, como a veces se refrena, esas tendencias hacia el relativismo más exacerbado, ¿verdad? O más explícito, diciendo, bueno, sí, pero sí, sí, desde luego, la ciencia es una proyección de géneros naturales, ¿verdad? Etcétera, pero no se puede hacer de cualquier modo, pues entonces, en cualquier modo, ahí vuelve otra vez a asomar la patita la naturaleza, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo salimos de esta dicotomía? Pues la forma de salirnos de esta dicotomía, recordando un poco también aquello que decía, porque otro autor que desde luego, reaprovechando aquí algunos quizás de sus tesis o lo que sea, pero desde luego no comprometiéndonos con su ontología simétrica, ¿no? Me refiero a Bruno Latour, en Nunca fuimos modernos, ¿no? Donde precisamente él dispara también a su manera, ¿no? Contra esta especie de binarismo, pues la forma como tenemos nosotros de hacerlo, yo creo que es la forma en la que aborda la cuestión Gustavo Bueno, pues es a través de la roturación o de la identificación efectivamente de momentos determinados en la vida de las ciencias, para utilizar una fórmula ahora también muy laturiana, los cuerpos científicos, donde como resultancia ontológica aparecen estructuras teoremáticas que ya no son ni naturaleza propiamente ni cultura propiamente, sino que pertenecen a otro orden, claro. Sí, me gustaría señalar también una de las fortalezas del libro de Pablo y después plantear también algunas preguntas para que las tengáis ahí y vayáis respondiendo, porque si no veo yo que igual se van sacando por partes, pero no se acaba profundizando en ellas. Entonces, yo creo que una de las fortalezas del libro de Pablo es que desde la teoría del cierre categorial y también señalando el problema de los luditas con la tecnología, contesta bastante bien a los relativistas posmodernos, como por ejemplo Lyotard o gente así. Es decir, las verdades científicas no dependen del consenso de los científicos, dependen de las relaciones mismas de las cosas, dependen de cómo está eso. Entonces, sí que haces una crítica también a varias teorías, adecuacionismo, teoreticismo, etc. Entonces, eso es un punto bastante fuerte. Por otro lado, ya que lo estáis mencionando bastante, tenía guardada la pregunta para Pablo de qué tan crucial fue para realizar esta obra haber realizado precisamente pues, antes La ciencia en la encrucijada. Totalmente, nada. Es que de hecho, es como si fuera el epílogo de ese libro, realmente. Porque esto que acabas de mencionar tú ahora, por ejemplo, de Hessel, del análisis de los luditas, esa discusión sobre el contexto en el que se desarrolla el análisis de esos conflictos sociales desde la perspectiva de la reacción de los luditas frente al planteamiento o al análisis que hace el marxismo, hay que analizarlo desde el contexto de las relaciones de producción, a mí me parecía que permitía, y de hecho yo creo, verdaderamente, así lo digo, yo cuando estaba haciendo el libro yo pensé que estaba haciendo un libro de filosofía de la tecnología. O sea, realmente lo que estaba detrás era indagar un poco el camino de la filosofía de la técnica. Era lo que me interesaba desarrollar después. Pasa que
biográficamente me pilló ahí se quedó. Pero yo creo que en el libro hay una propuesta de afrontar ese problema desde la perspectiva del materialismo filosófico, aprovechando esa discusión que estaba planteada previamente por el marxismo, que de hecho el marxismo fue muy, digamos, muy avanzado con respecto tanto a toda esta discusión de la concepción heredada de la ciencia como, por supuesto, el sociologismo, y daba una solución al problema de, digamos, del enfoque de la técnica desde la perspectiva filosófica o desde la perspectiva moral, de si es útil o no es útil, o bueno o malo, dependiendo de si se usa o no, la neutralidad de la tecnología y todas estas cuestiones. Yo creo que daba juego para un análisis mucho más, digamos, constructivo, que es lo que intento hacer en el libro también, utilizando el planteamiento inicial de Hessel, ¿no? Bueno, los luditas pues están luchando contra las máquinas y el problema no son las máquinas. El problema son las relaciones de producción donde están contextualizadas esas máquinas, donde están articuladas ese conflicto, ¿no? Entonces, claro, de ahí sale algo que está, digamos, por debajo de todo el análisis, de todo el trabajo del libro, que es una referencia oculta a la idea del Estado, a la idea política, al contexto político, al valor de a la necesidad de articular las relaciones de producción en un contexto político. Eso menos, esa es la idea. Entonces yo creo que no lo desarrollé, pero en el fondo es una cosa que está también un poco en los inicios del propio desarrollo del marxismo, ¿no? Claro, en el libro, por otro lado, se tratan varias cuestiones que yo creo que hay que sacar obligatoriamente, que son las del horizonte impersonal frente al horizonte personal. Ya. Y claro, también tratas la antinomia de la libertad de determinismo o la libertad de uno contra otro. Vaya. Claro, es que Esto, luego eso, sí, o sea, estos análisis previos conducen a unos planteamientos de carácter general, filosóficos más amplios, la idea de persona, la idea de libertad y todo esto, que son pertinentes cuando tratamos de superar esa dualidad naturaleza-cultura a la que hacía referencia Íñigo. Yo creo que vamos, era una conclusión inevitable. En la crítica a la filosofía de la técnica. sí, de hecho, antes de llegar a las conclusiones finales del libro, finalizas diciendo: en este sentido, nuestra crítica contra el movimiento CTS ha pretendido ser una nueva reivindicación filosófica de la libertad. Quizás responderán que se trata de una nueva reivindicación de la ideología aristocrática, pero en fin, juzgue el lector. Y esto lo quería comentar con vosotros porque, bueno, también momentos antes hay temas relacionados con la democracia, que era un tema por el que os quería yo también preguntar, porque algunos de los artículos que leí antes de plantear la posibilidad de hacer suscitaban problemas entre la ideología democrática o las verdades que se podían sacar de las ciencias o lo que sea. Entonces, claro, quería tratar esto, sí, bueno, quería tratar esto con vosotros. ¿Cómo lo veis? Pues no lo sé, Íñigo, mira, a ver, entra tú. Bueno, a mí lo que se me ocurre decir a ese respecto es, que, bueno, primero que la democracia tampoco es una idea análoga, ¿no? Quiero decir que democracias hay de muchos tipos y de muchos tipos, ¿eh? Realmente de muchos tipos. Quiero decir que solamente atendiendo por ejemplo, en el siglo XX, pues tenemos por un lado las democracias populares y por otro lado las democracias homologadas, vamos a llamarlas así, ¿no? Pero bueno, suponiendo que la pregunta, como es natural, por otro lado, se refiere pues a lo que a ese conjunto de sociedades políticas que también denotativamente podemos llamar las democracias homologadas, liberales, democráticas, etcétera, es decir, pues qué sé yo, a España, Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Italia, etcétera, pues se me ocurre que bueno, ahora estoy un poco improvisando, bueno, tampoco del todo improvisando, porque yo tengo, perdonen perdonad, la autocita, pero tengo un artículo en la revista Ludus Vitalis titulado algo así como sobre la conexión esencial entre ciencia y democracia y otras exageraciones, donde lo que digo es que si tuviéramos que pensar, ¿no?, los cauces por los que cabe, qué sé yo, determinar filosóficamente cuál pueda ser la conexión entre ciencia y democracia, o entre las ciencias y la democracia, la ciencia es por un lado y la democracia por otro, refiriéndonos ahora a las democracias occidentales homologadas, etcétera, ¿no? Sí. Pues entonces, quizás una forma de hacerlo
sería, bueno, esto por supuesto es un artificio que todos, bueno, quiero decir, todos los que tenemos la influencia de Gustavo Bueno inevitablemente empleamos porque bueno, la empleaba mucho, ¿no? Pero que es muy útil, ¿eh? Es un instrumento muy artificioso, quiere decir, es atender a la lógica, a las relaciones lógicas entre clases, ¿no? Y entonces, pues claro, aquí cabría decir, o que para plantear esta conexión inrecto, ¿eh? O que podemos plantear esta conexión por el modo de reducción de una clase a otra, o de la primera a la segunda, o bien como clases que intersectan, o bien como clases que no intersectan, es decir, que están disyuntas, ¿no? Y entonces, la alternativa de la disyunción sería pues que no hay conexión entre ciencia y democracia, pero eso es absurdo, porque evidentemente la hay históricamente, vamos a decir que empíricamente se puede establecer esta distinción. La alternativa de la reducción de la democracia a la ciencia, de la ciencia a la democracia, es que no puede haber ciencia fuera de las democracias, por ejemplo. La alternativa a la reducción inversa es que es que la democracia se reduce a la ciencia, ¿no? Y la intersección es pues que hay una conexión, por supuesto, pero que sin embargo esta conexión pues no agota ninguno de los términos conectados. Entonces vamos a ver. Si la tesis democratista, según la cual la ciencia está, vamos, esencialmente conectada a la democracia, puesto que la ciencia es solidaria de la democracia y fuera de la democracia no hay ciencia, pues eso no es verdad. Sencillamente no es verdad históricamente por dos razones, ¿eh? Primero, por la vía de la historia de la ciencia, pues porque sencillamente la ciencia moderna es el producto de sociedades no democráticas, de sociedades del antiguo régimen, realmente, quiero decir, de la Inglaterra del siglo XVI y XVII, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo sabe todo el mundo. Y la geometría, que es una ciencia moderna, Van Lalet, solo que establecida en el siglo V antes de Cristo, pues es el resultado de la democracia. Hombre, como no sea la democracia de Pericles, pero la democracia de Pericles es la democracia en el discurso de Pericles de los muertos, que te está Pericles ahí planteando pues la vida en Atenas como si fuese una especie de folleto de flyer de Marina Dorcio de vacaciones, pero en realidad la democracia de Pericles era una democracia donde mandaba al pueblo, bueno, mandaba al pueblo en el sentido de que el pueblo eran los que mandaban, pero luego estaban los que no mandaban, ¿no? Entonces, y la geometría nace ahí, por supuesto. La física y la química, etcétera, nacen en sociedades del antiguo régimen, evidentemente. Y la biología otro tanto, ¿no? O por lo menos la biología en sus primeros compases en el siglo XVIII, la teoría celular, etcétera. Por lo tanto, y quien puede desconocer también, evidentemente, el desarrollo absolutamente admirable de las ciencias, pues qué sé yo, en sociedades no democráticas, sino aristocráticas, o vamos a llamarlas así, autocráticas, por lo menos en el siglo XX. Eso es evidente, ¿no? Desde la Unión Soviética hasta pues qué sé yo, hasta la ciencia del franquismo, por ejemplo, que ha analizado Lino Camprubí en su libro sobre los ingenieros de Franco. Por lo tanto, no es verdad que la ciencia se reduzca a la democracia, eso no es verdad. Esa reducción es una reducción que es inhábil por completo. Es inhábil. Pero podríamos plantear acaso, quizás que hay otra conexión en otro sentido también esencial, que es la siguiente. Las ciencias internamente requieren de la democracia, porque a través de los, qué sé yo, las ciencias viven a través de un ethos que, como diría Merton, que es el ethos de la libre investigación, del debate absolutamente, qué sé yo, limpio, del juego limpio habermesiano con la fuerza del mejor argumento. Pues eso tampoco es verdad. Quiero decir que eso por vía sociológica podemos ver que tampoco es verdad, pues porque las ciencias, pues incluyen también muchos momentos, qué sé yo, momentos de cainismo, momentos de competencia absolutamente darwiniana, momentos, qué sé yo, de conflictos de intereses, de espionaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, pues, ¿quién puede negar que, por ejemplo, en las democracias actuales del presente de los países del primer mundo, de los países, qué sé yo, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón, etcétera, junto con junto con las ciencias y las tecnologías más vanguardistas, al margen de las cuales no podríamos vivir ni un solo día, evidentemente, eso es verdad, porque, porque las ciencias son como el suelo en el que nos apoyamos, no vamos, al margen de ellas no podríamos ni vivir ni un solo día en vamos, en la sociedad del sistema mundo actual con 7.000 millones de personas. Al margen de eso, pues también, desde luego, sobreviven conjuntos de doctrinas o de discursos o de creencias socializadas que son pues verdaderas refluencias de la magia simpática freiseniana, ¿no? Que si el Reiki, que si el tarot, el puro oscurantismo en ese sentido. Sin embargo, yo creo que sí que cabe establecer una conexión
en cierto modo, esencial entre las democracias y las ciencias. Esencial pero genérica, no específica. Y que va a parecer decepcionante acaso a muchos de nuestros oyentes democratistas solemnes. Y es que las sociedades democráticas del presente necesitan a las ciencias, sí. Es una conexión que es esencial. Necesitan a las ciencias y a las tecnologías, por supuesto, pero también las necesitan las sociedades no democráticas, con lo cual yo creo que esa es la forma me parece a mí que esa es la forma de pensar la conexión. Me parece, ¿eh? Ese es un poco el Sí, dibujo que puedo hacer. Sí, claro. sí. El único Pablo, problema, o sea, el problema es, bien, eso por supuesto, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Íñigo, y es así. Ahora, el tema, por ejemplo, en el caso del tratamiento democrático de la investigación científica y estas cosas que se discute ahora muchas veces, el problema es lo que está un poco detrás desde el punto de vista político también. Es decir, ¿cómo puede la ciencia en una democracia funcionar si no es mediante o a través de la plataforma de un Estado que organice eso? Es decir, Ah, bueno, eso sí, sí, sí. la idea de la política científica, ¿no? Entonces, claro, aquí yo, eso es una de las cosas que me interesaba un poco también analizar, o bueno, o plantear en el libro, y es lo que está un poco detrás, la idea de la ciencia como fuerza productiva, como instrumento que estructura, que vertebra, como el esqueleto disperso del mundo en el presente, eso es así, pero una cosa es eso y otra cosa es que desde el punto de vista político, cómo se canaliza la investigación. Es decir, y aquí ese tema de cómo cada Estado, digamos, define las líneas de investigación y de estudio científico en cada sitio, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo una política científica controlada por el Estado y en función de intereses generales o en función del sostenimiento de la fortaleza de la capa basal del Estado, como por ejemplo podía haber hecho la Unión Soviética o estaba haciendo China, o bien políticas científicas que tienden a disolver o a debilitar esa vinculación estrecha entre el fortalecimiento de la capa basal del Estado y la investigación científica, vinculada más bien pues, a eso, a empresas privadas, a intereses particulares, etcétera. Es decir, el problema de los fines conforme a los cuales se desarrolla la investigación científica, eso es un problema político y ahí hay muchas variables, muchas variantes dentro de los propios, digamos, debates entre partidos políticos. Ahí tiene que ver, pues eso, si hay una política o no hay una política de Estado, si hay una política científica pública dirigida a canalizar los procesos de investigación científica o no. Y en ese sentido, yo lo que defendía en el libro y lo que pretendía defender entonces era precisamente que el marxismo había encontrado el camino adecuado, es decir, que la necesidad de que el Estado esté detrás, es decir, que la ciencia no funciona por sí misma, sino que tiene que haber una política científica pública que, digamos, facilite la construcción de un Estado en el que pueda existir realmente una democracia, donde la gente pueda discutir, pero a partir de unos supuestos, de unas condiciones de igualdad social básicas, de una capa basal que permita el juego democrático, ¿no? claro. Sí, lo que pasa que también quizás añadiendo, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, pero quizás el siguiente matiz, ¿no? A ver, bueno, que os someto a vuestra consideración. Como quiera que claro, también la contraposición dilemática entre el socialismo y el miniarquismo, por ejemplo, pues esa contraposición dilemática es real, pero es real en el plano émic de la nematología, porque luego en el plano ético de la tecnología, pues resulta que no hay ninguna sociedad minarquista. Eso es verdad, quiero decir que no hay ninguna sociedad política donde el Estado se retire, porque Claro, exactamente. Sí, sí. porque la investigación científica en Estados Unidos también está, bueno, por supuesto, depende de las empresas, pero está planificada por el Está Estado muy por completo, ¿no? planificado. Entonces, quiero decir que eso que dice Pablo es Sí, 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 cierto, sí. pero eso que es cierto ocurre siempre, yo creo. Ocurre siempre, efectivamente. Todos los estados tienen una política científica. Eso es verdad. Eso es verdad. Claro, sí. Bueno, a mí lo que me interesaba fundamentalmente era, digamos, recuperar el modelo soviético desde esa perspectiva, ¿no? El modelo Sí, sí, de sí. un Estado que planifica sistemáticamente, como haría China hoy en día, por ejemplo, ¿no?
Y claro, sí, en ese sentido, pues habría que comparar los estados y verla, digamos, por razón, digamos, por las diferencias de grado que puede haber entre unos y otros, Eso, porque sí, realmente sí, sí, tampoco se exacto, eso puede es. hacer de otra Sí, manera. es que es verdad, eso No es es una cuestión de grado, esencialmente. más que Exactamente. diferencias absolutas, fuera del plano nematológico, donde evidentemente, Eso pues es. claro, las Sí, apariencias esas son las que sí, son, pero luego, eso pues es. sí, eso es. Resumiendo un poco, pues atenta contra el ideal ese del científico que está solo en su casa, un homo theoreticus que Ah, puede bueno, hacer la claro. ciencia por su mano. Hacen falta aparatos, estructuras, financiación, etcétera. Aunque de nuevo, las verdades científicas son verdades independientemente de los intereses que atiendan a cuando son verdad de la ciencia, claro. Y de esto cabría resaltar el famoso caso de Lysenko en la Unión Soviética, Hmm. con su reforma, con la reforma agraria y todo esto. Sí, en el caso de Lysenko, bueno, ahí hago referencia también a él en el libro. Y luego eso lo he estudiado yo un poco más en detalle con el tema este de Vavilov, toda esta investigación. Y claro, sí, ahí se ve claramente cómo, por ejemplo, eso se podría hacer, sería interesante comparar los estudios que hace Lino Caproy, por ejemplo, con la ciencia en España y concretamente en temas de investigación agronómica, comparado con lo que pasó en la Unión Soviética con relación a este asunto del Lysenko y Vavilov. Porque allí, de alguna manera, era una postura ideológica vinculada con un enfoque del marxismo, la que condicionó quizá la erradicación de la teoría genetista, pero una erradicación que fue además una eliminación de los investigadores genetistas, empezando por Vavilov y todos los demás que estaban con él. Murieron muchísimas personas en ese contexto. Sin embargo, por ejemplo, en el caso por ejemplo, la investigación del desarrollo de la producción arrocera, por ejemplo, en España, pues aquí no se planteó ningún problema Sí, de, de, el arroz de la victoria. nematológico. Es decir, en cierto modo, aquí se aplicó de una manera más consciente el planteamiento, digamos, marxista. Es decir, ciencia como, o sea, el verum ex factum, ¿no? Si esto funciona, pues tiramos con ello. La hibridación y lo que sea, que son presupuestos genetistas, vale, pero funciona desde el punto de vista productivo, ¿no? Se mejora la producción. Bueno, entonces sigamos con ello. Es decir, no había ningún prejuicio en ese sentido, ¿no? Y eso, bueno, pues es curioso también cómo ahí pues se ve que la presión ideológica puede alterar y bloquear el propio desarrollo de la ciencia. Sin embargo, ahora ya sabéis, hay unas discusiones interesantísimas sobre la vinculación de Lysenko con lo que se llama ahora la epigenética. Y se Sí, le sí, sí, empieza. eso es lo que resulta Es, más interesante. es Ahí, alucinante. en este punto quizás se pueda decir lo siguiente, que conecta mucho con lo que habéis dicho tanto Pablo como tú, Manuel, y es que las verdades científicas, bueno, cuando son identidades sintéticas, sistemáticas, apodícticas, pues lo que hacen, claro, que marcan los verdaderos límites de la ontología modal. Y entonces y además es lo único que lo marcan, ¿eh? Quiero decir que eso lo decía Gustavo Bueno, cuando utilizaba esa metáfora del esqueleto disperso, el esqueleto, evidentemente, pues son las partes duras, ¿no?, de un organismo, y las ciencias son el único fundamento que hay para hablar en serio de necesidad, de posibilidad y de imposibilidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las verdades científicas son completamente inmiscibles en el ácido tanto de los presupuestos políticos de la democracia liberal como del marxismo, como del nazismo, como lo que se quiera. Quiero decir que si afuera de la democracia liberal, tal y como la analiza Bueno, sobre todo en los últimos años de su vida, ¿no?, con esa especie no sé si llamarle pesimismo, bueno, sí, realmente lo era, ¿no?, sobre el desarrollo de la democracia en España, ¿no? Y sobre el impacto que tenía el democratismo, pues en las tablas de valores culturales, etcétera, donde la gente le daba igual, solía decir Bueno 880
y sobre todo muy en particular en cuestiones musicales, en cuestiones estéticas, etcétera. Bueno, de acuerdo. Si en virtud de esta especie de democratismo liberal en el que cada cual naturalmente tiene el derecho a opinar lo que sea, alguien opina pues que un móvil puede alcanzar velocidades supralumínicas, pues no puede, porque evidentemente, porque si pudiese, pues entonces la teoría de la relatividad especial sería falsa y entonces pues a ver qué decir que eso no se puede. Y si en virtud del igualitarismo marxista, pues resulta que los soviéticos se comprometieron con una especie de lamarquismo que iba realmente pues, a la contra de la verdad del llamado dogma central y de los descubrimientos de Weizmann, etcétera, de la separación entre germen y soma, pues entonces pues tampoco se puede. Y el efecto de que no se pudo pues es el desastre del caso de Lysenko y de la política agraria soviética consecuente. Ahora bien, también es cierto que en los últimos años, pues realmente figuras muy relevantes, como por ejemplo esta epigenetista y filósofa de la biología israelí Eva Jablonka, en un libro muy reciente en el que reconstruye pues gran parte de los quizás de las esquinas más olvidadas de la biología del siglo XX a la luz de lo que ahora se llama la teoría extendida de la evolución o la síntesis extendida, etcétera, que incluye pues naturalmente la epigenética y la teoría de construcción de nicho y la evo-devo, etcétera. Jablonka tiene un diagnóstico muy interesante. Dice, bueno, no nos olvidemos de que Lysenko era un charlatán. Pero había otros muchos biólogos soviéticos que no eran no eran charlatanes y que estaban prefigurando experimentalmente efectos que hoy en día sabemos que se producen pues, en todos los taxones. Es decir, no solamente en las plantas o los invertebrados, sino en mamíferos, en roedores, en hombres, etcétera, todo lo que tiene que ver con la herencia epigenética, etcétera, ¿no? Es decir, que Lysenko estaría equivocado, pero sí. no toda la ciencia soviética era Lysenko, No, claro. no. Ahí estaba el caso de Kammerer, por ejemplo, este biólogo austriaco, que ellos lo reivindicaron también en aquella época, incluso antes, no sé, en los años finales de los años 20, primeros de los años 30, que se suicidó porque no, digamos, sus teorías no eran aceptadas y en la Unión Soviética se reivindicó y se hizo incluso una película, La Salamandra, hablando un poco de la vida de este hombre y cómo, digamos, se le hubiera abierto el horizonte de su trabajo precisamente en la URSS, ¿no? Como un espacio donde podría haber desarrollado esas teorías, pero luego, pues eso, acabaron siendo experimentos que han encajado en esa tradición del- de la epigenética. De hecho, Loren Graham, por ejemplo, que es uno de estos sovietólogos clásicos americano, publicó hace unos años también un libro sobre Lysenko, vinculándolo con esta tradición de la epigenética. O sea que verdaderamente también es verdad que no fue exactamente, es decir, más allá del carácter charlatán de Lysenko y del hecho de que en gran parte de su conflicto con Vavilov era un conflicto de intereses y una polémica incluso personal que no, que no podía quedar, digamos, reducida o explicada por razones científicas, ni muchísimo menos. También es cierto que la práctica agrícola en la URSS no siguió directamente a pie juntillas lo que decía Lysenko, ni muchísimo menos, ni tampoco los genetistas. Hicieron los agricultores, Claro. los granjeros hicieron lo que pudieron, alteraron las estadísticas con datos inventados para evitar las persecuciones y los castigos y salieron para adelante como pudieron. Eso es así. Pero bueno, sí, Otro punto aquí de gran interés, por ejemplo, ahora que estamos hablando efectivamente de figuras marxistas, bueno, no, en este caso en absoluto olvidadas, sino muy presente, ¿no? Muy conocida. Quiero decir que hoy se habla mucho también en biología, etcétera, y en teoría de la evolución, etcétera, pues de los procesos de coevolución gen-cultura, ¿no? El ejemplo más a mano, el que todo el mundo cita, etcétera, y el que es, bueno, quizás prototípicamente analizado en mil lugares distintos es el, la tolerancia a la lactosa, ¿verdad? Que efectivamente lo tenemos, pues algunas poblaciones humanas, que somos las poblaciones que justamente pues derivamos de las primeras poblaciones que domesticaron el ganado, ¿no?
y tiene que ver, por supuesto, pues con todo lo que sabemos, con la enzima de la lactasa, etcétera, etcétera. Bien. Entonces el caso es que bueno, y otros muchos ejemplos que se podrían poner de construcción de nicho. Es decir, todo esto lo que tiene que ver con la dialéctica, efectivamente, y los feedback loops entre gen, cultura. Bueno, pues si uno, por ejemplo, se lee hoy en día, ¿no? La obra Dialéctica de la Naturaleza de Engels, Inglés, pues claro. entonces el sexto capítulo, que se titula algo así Sí, sí. como el papel del trabajo en la evolución del mono al hombre o algo así, está preludiando completamente este enfoque Totalmente. actual. Y esa es una razón por la cual, además, curiosamente, Lewontin, en su libro este de Dialectical Biologist, la dedicatoria, dice algo así como mm, a Engels, que se equivocó un montón de veces, pero acertó cuando importaba. Sí, sí, sí. La verdad es que la figura de Engels, desde el punto de vista de la historia de la filosofía, es importantísima, ¿eh? Se le ha menospreciado muchísimo, entre otras cosas porque él tampoco se dio demasiada importancia, como siempre ponía a Marx en primer lugar y tal, pero digamos, el cuerpo de doctrina del materialismo dialéctico lo hizo él. En esos libros, por ejemplo, en el Antiduring o en este que la dialéctica de la naturaleza, que además de hecho fue un libro que se hizo después ya de su muerte, porque realmente él no llegó a terminarlo, pero era un proyecto muy interesante. Y en ese libro hay unos planteamientos muy interesantes. Bueno, este capítulo es, vamos, es una lectura, una referencia necesaria, ¿no? De tener en cuenta ahora, desde luego. Es una joya, ¿eh? Además, Sí, sí, sí. con la lucidez con la que está efectivamente ahí analizando la cuestión de una manera, creo yo que canónica, me parece, vamos. Sí, 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 sí. De hecho, ese libro se tradujo ya después de la Revolución y fue la base de lo que fue el movimiento de los dialécticos, de los materialistas dialécticos de Hessing y toda esta gente, ¿no? Dentro del debate entre mecanicistas y dialécticos. Ahí hay una parte que yo creo que es bastante más congruente con la tradición del materialismo filosófico, más próxima al pluralismo y demás, me parece a mí. Lo En que ese pasa es que sentido. siempre hay, sí, sí. Bueno, igual nos estamos No, no, apartando un no. poco de la línea que quiere darle Manuel, ¿eh? Pero siempre en todo lo que tiene que ver, evidentemente, con las premisas ontológicas y no zoológicas también, por supuesto, pero vamos, ontológicas en particular aquí, ¿no? Del marxismo, pues siempre yo creo que hay, sin perjuicio, evidentemente, de todas las secciones que Pablo analiza muy bien en su libro, ¿no? Con su estudio sobre Deborín, etcétera. Pero siempre hay una línea tendencial hacia el monismo, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Que está claro en todos, ¿eh? Sí, Quiero decir, sí, sí, en sí, el sí. propio Lenin, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí. El materialismo y criticismo también, eso es esa corriente, sí, sí. Pero claro, la alternativa que tenían era el relativismo, aquello de la ciencia proletaria y tal, que surgió además en varias ocasiones, porque surgió con Lenin y surgió después con el debate de Marx y de Stalin acerca Sí. de la lingüística, que era lo mismo, era el mismo problema en el ámbito de la lingüística. Eso sí, pero fíjate, el relativismo era casi también otra conclusión, otra consecuencia, otro peligro que se derivaba también de ese enfoque. Estaba constantemente ahí. Sí, sí, sí. El Y bueno, y problema, ahí está Stalin en el debate con Marx se comportó como un sobrio entre los ebrios, efectivamente, porque claro, la tesis de efectivamente. Stalin es que la lengua no es superestructural, es básica. Superestructural. Y lo mismo podríamos decir de la ciencia. Sí, 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 Efectivamente. exactamente, exactamente. Sí. Eso es. Luego, yo quería preguntaros sobre dos cuestiones, pero por tiempo quizá respondedme la que os parezca más adecuada. Por un lado, en el libro tratas diferentes visiones acerca de la tecnología, filosóficamente hablando, por ejemplo, las visiones como la de Heidegger, Ortega, etc. Y luego con la de Marx está ahí el tratamiento que hace Mitcham y demás. Por otro lado, yo os quería preguntar, también un poco para quien no esté familiarizado con el materialismo filosófico, o incluso con quien sí, ¿cómo es la perspectiva sobre la sociología? Ya no tanto nosológicamente hablando, pero ya no tanto por la crítica que está en el mismo libro en torno a la sociología de la ciencia, que se presenta como ciencia de la ciencia y que al final la acabáis criticando como están haciendo filosofía, pero en todo caso mala filosofía. No se están metiendo en debate con otras escuelas filosóficas
y están huyendo de sus oponentes en todo caso. Ya. A ver, por una parte, el análisis de la sociología de la ciencia, como ciencia sociológica, pues ellos tienen unos protocolos y unos procedimientos de análisis y analizaría la ciencia como analizan cualquier otro fenómeno social. Pero claro, el problema es cuando eso se convierte en una forma de justificación de un sociologismo de la ciencia, es decir, reducir las verdades digamos, al contexto social o a las necesidades sociales o al consenso entre los grupos o lo que sea, ¿no? Eso es un poco lo que se discute ahí. Entonces, en ese sentido, la sociología, digamos, aportaría elementos en el análisis de lo que es la ciencia, pero no son suficientes y necesitamos, digamos, afrontar o afrontar, digamos, lo que diferenciamos de la ciencia con respecto al enfoque sociológico, que es cómo justificar digamos, su entidad categorial, las verdades que construye, aunque procedan de la sociedad, pero al mismo tiempo cómo se separan de ella o cómo se mantienen al margen de ella como verdades, digamos, universales. Eso es un poco lo que se plantea en el libro, vamos, separar esas dos perspectivas. No, y quizás, bueno, completamente de acuerdo, ¿eh? Yo no voy a decir nada distinto de lo que ha dicho lo que acaba de decir Pablo, voy a decir lo mismo, pero bueno, para justificar que lo diga, pues lo voy a decir de otra manera distinta. Claro, la sociología de la ciencia tiene un campo propio, es decir, que eso no se les puede discutir, claro, tiene un campo propio. Y por tanto, en la medida en que es como la ciencia, por cierto, aquí tenemos que huir, por supuesto, de cualquier tipo, no solamente de monismo nosológico, que desde luego, sino también de cualquier tipo de fundamentalismo científico. Por lo tanto, sin perjuicio de, evidentemente, el éxito social atronador que tiene, pues qué sé yo, la ciencia como idea fuerza, asociada a características axiológicamente positivas, que eso se ve en todos los cuestionarios sociológicos. Los españoles confían muchísimo en la ciencia, luego a lo mejor no son capaces tampoco de decir por qué o de... Quiero decir que luego a lo mejor hacen gala pues, de una ignorancia enciclopédica con todo lo que tiene que ver con las ciencias positivas, etcétera, pero sin embargo pues se considera como una fuerza soteriológica, salvadora, etcétera. Otros sectores no, otros sectores acaso la consideran como una fuerza demoníaca o lo que fuese, ¿no? Pero bueno, sea como sea, pues en la medida en que efectivamente la ciencia no es una idea unívoca, sino que es una idea análoga porque hay muchos tipos distintos de ciencia, pues la sociología evidentemente es un tipo de ciencia, ¿no? Un tipo de ciencia muy distinto a la termodinámica o la bioquímica, pero un tipo de ciencia, ¿no? Tiene un cierto estatuto. Y entonces la sociología de la ciencia, pues no se puede discutir que tiene un campo. Ahora bien, el problema no es ese, claro, el problema filosófico comienza no con la sociología, sino con el sociologismo, porque el sociologismo es una metodología reductora. Y el problema no es que sea reductora, es que es reductora en el sentido de un reduccionismo descendente sin vuelta. ¿Por qué sin vuelta? Pues porque las ciencias conforman campos, ¿no? Campos, no, campos muy plurales, no son unidades de simplicidad, muy plurales, con muchas capas, con muchos estratos, también campos procesuales, porque tienen una historia, etcétera. Por lo tanto, las ciencias tienen muchos componentes. Y algunos de estos componentes desde luego, son reducibles sin resto a los métodos de los sociólogos. Eso, por supuesto, porque la ciencia es un proceso social. Otros serán reducibles a los métodos de los lógicos o de los gramáticos, por supuesto, porque los científicos son animales con faringe que tienen lenguajes doblemente articulados y que hablan entre ellos y que escriben. Y claro, un artículo científico se puede analizar desde un punto de vista gramatical, pues sin ninguna dificultad. Vamos, quiero decir que los filólogos pueden hacerlo muy bien. Otros serán reducibles desde los enfoques, qué sé yo, psicológicos o psicológico-naturalizados, porque no hay ciencia en absoluto, por lo menos desde una ontología materialista, que no esté hecha por animales, por ejemplo. Y entonces, pues la biología de la ciencia, si habla así, o la epistemología naturalizada, pues también tiene su cono de luz, naturalmente. Quiero decir que todas estas reducciones son reducciones posibles, viables, fructíferas, heurísticas, mm, pero pero el problema viene cuando hay una reducción sin vuelta. Y el sociologismo es una reducción sin vuelta cuando efectivamente pretende hacerse cargo de la verdad, porque las verdades científicas no se dejan reducir por los intereses sociales. No se dejan reducir por los intereses sociales porque ellas mismas miden esos dichos intereses cuando estos pueden ser eficaces realmente, etcétera. No sé si se ve. Los Sí, miden porque si los intereses sociales de Marras
se pegan contra el muro, pues qué sé yo, de la separación entre el soma y el germen, salva veritate, pues entonces ocurre el desastre de Lysenko y de la agricultura soviética. Entonces, esto es muy importante. Y en segundo lugar, yo creo que también es muy importante señalar que incluso ese sociologismo, ¿no?, que está de alguna manera implícito en los métodos propios filosóficos sin saberlo, ¿no?, sin sospecharse, de muchos de los autores propios, pues del socialconstructivismo, del programa empírico del relativismo y del programa fuerte y otros, etcétera, pues incluso ese sociologismo, pues comete, hombre, no voy a decir una contradicción lógica, pero sí lo que Habermas podría llamar quizás una contradicción performativa. Es decir, no es una contradicción lógica, es una contradicción performativa porque niegas como le pasaba según el profesor Kluge a Hegel, ¿no? El espíritu no es capaz de deducir la máquina de escribir, ¿no? Con la que se está escribiendo la fenomenología. Bueno, pues los sociólogos del programa fuerte, claro, tienen los principios de simetría, de neutralidad y de reflexividad. Y por lo tanto, por lo menos en teoría, por lo menos, ¿verdad?, en principio, ellos deberían ser capaces, deberían ser incapaces, ¿verdad?, de distinguir las ciencias de las pseudociencias. Porque ese es el principio de neutralidad que lo arrasa todo, ¿verdad? Esa es vamos, el alcance efectivamente de este cono de luz tan simetrista, ¿no? Es decir, que este terreno que es rugoso se alisa por completo en este lisologismo. Ahora bien, resulta que no, que luego atiendes a lo que hacen ellos y lo que hacen ellos son estudios sobre ciencias. Entonces, qué casualidad que acierten siempre. Quiero decir que evidentemente ahí está la contradicción performativa por completa. Es decir, que el propio sociologismo reductivista necesita un criterio de demarcación funcionando, porque si no el proyecto de la sociología y la ciencia no tiene sentido, claro. Está ejercitándolo sin representarlo. Esto, si me Oye, permitís, eso, citar a... Ay, perdón, sí. Pablo. No, era eso. Es que, claro, estaba yo aquí revisando justamente tu libro y tengo aquí subrayado una parte en la que mencionas este problema. Sí, sí, Y sí. dices, ahora la sociología es la única ciencia y la única verdad, y con ello el principio de la reflexividad propuesto por los sociólogos de la ciencia relativista se hace imposible. El relativismo de los intereses convierte a la sociología en una ciencia exacta, aquella que determina que toda ciencia está dominada por intereses diversos solo resolubles mediante el consenso. El horizonte impersonal se opone al horizonte personal en esta concepción de la libertad, como Protágoras se oponía a Sócrates en el Protágoras de Platón. Y bueno, continúas citando aquí cómo se contrapone o sea, cómo en un caso se impone el determinismo al relativismo y en otro caso la pesada responsabilidad de construir el mundo a través de nuestras acciones. Bueno, no sé si querías comentar algo, Pablo, perdón que te interrumpí. No. Era un poco lo que decía antes Íñigo, y ahí un poco se resume también esa idea, ¿no? Pues si queréis por ir finalizando. Bueno, Sí, y antes de finalizar, que hacías otra pregunta que me da pena, bueno, me parece de justicia también responderla, lo de la Sí. tecnología, ¿no? Uh-huh. A mí, bueno, leyendo este libro estos días, ¿no? Una de las aportaciones que me parecen ahora muy valiosas y que también me lo parecerían en su tiempo, no discuto, pero no discuto que fuera así. Pero como esa es otra versión así como muy distinta de mí mismo, pues yo hablo por el que soy ahora. Es esta oposición frontal que hace Pablo Huerga tanto al tecnopesimismo como al tecnooptimismo. Sí. Eso es muy importante, porque efectivamente esta contraposición tan usual que además resulta tan facilona y tan plausible, porque efectivamente podemos empezar aquí a clasificar visiones de la ciencia y de la tecnología en función de estos dos grandes campos, vamos a decirlo así, y acordarnos incluso pues, de Humberto Eco, los apocalípticos y los integrados o lo que se quiera, pues claro, resulta que son las dos inadecuadas. Y que tanto el pesimismo como el optimismo, pues yo creo que el problema que tienen es que nos remiten a una visión monista de la ontología. Es decir, una visión monista en la que unas veces, contraria a Sunzica de Aden, por supuesto, pues se interpretará el todo como, como, como una estructura, un conjunto efectivamente de procesos que conspiran hacia lo mejor, ¿no? Y en otros casos
se interpretará este mismo todo como un conjunto de estructuras y procesos que más bien conspiran hacia lo peor. Ahora bien, resulta que efectivamente, pues, y en una lista podremos poner a Schopenhauer, lo que se quiera, o a Cioran, y en otra lista podremos poner a Leibniz o lo que se quiera. El problema, ¿cuál es? Pues el problema es que no hay tal todo. Esta es la cuestión. Y entonces, como quiera que yo creo que efectivamente el pesimismo y también el optimismo apuntan a concepciones del universo que son ontológicamente monistas, fallidas, etcétera, pues yo creo que esta crítica es fundamental. Y luego por otra razón fundamental, porque todas las teorías, vamos a decirlo así, de la tecnología que apuestan todas sus fichas por pensar las relaciones entre el hombre y la técnica de un modo externalista proteico, vamos, proteico quiere decir protésico, etcétera, al modo pues de algunas interpretaciones efectivamente del mito de Prometeo y Epimeteo del Protágoras de Platón, lo que ignoran es que no es que el hombre se relacione con la técnica o con la cultura técnica, etcétera, de una manera puramente adextra, no es así, es que sencillamente la propia naturaleza humana, si queremos decir algo con esto, está conformada históricamente por los productos culturales. Y eso, pues es también algo que está muy bien recogido en el marxismo, Sí, cuando Marx dice que el hombre no es un ser abstracto agazapado fuera del mundo, el hombre es el mundo de los hombres, es la historia, la sociedad, etcétera. sí, sí. Y el propio texto de Engels, ese que decías antes, el Ese trabajo y sí, dolor. ese mismo. Sí, sí, sí. Ahí está la madre del cordero, sí, sí. Sí, además, Pablo, tú criticas también no recuerdo ahora qué autor, que optaba por un punto medio entre esas dos Claro, claro. posturas. Sí, Y Nietzsche, y claro. veías el absurdo que Sí, sí, era. sí, Vaya. sí. Es que tampoco cabe punto medio, simplemente hay que Eso, salirse de eso. la dicotomía, vamos. Sí, sí. Sí, sí. Luego, pues, bueno, no sé si quieres comentar algo más, Pablo. No, 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 vamos, que aquí Por, Nicole acaba de hacer una exposición perfecta. Me encanta escucharlo, la verdad, porque mola documentar por estas cosas. finalizar, Sí, por dime. finalizar entonces, dado que, bueno, el libro y la reseña son de 2003 y 2004, estamos en 2026, un poco plantearos cómo está el estado de la cuestión en la actualidad con las CTS. Algo que os suscitaba era si estas críticas se escucharon, si se tomaron en cuenta y reorientaron un poco su dinámica o siguieron a lo suyo, vaya. ¿Cómo está el estado de la cuestión? Yo no Bueno, lo sé. mira, yo algunas ideas, algunas cositas que voy a comentarte. Por un lado, lo que sí es cierto es que la filosofía marxista en la universidad ha desaparecido. Es decir, no se habla de marxismo en la universidad. Es una filosofía que ha quedado como un poco al margen, ahí maldita, y de hecho, bueno, pues eso asociada también a posiciones ideológicas muy marcadas o lo que sea, pero desde luego el marxismo como escuela de pensamiento, yo creo que en la universidad se está estudiando poco, de verdad. O se estudia, digamos, no se responde con el estudio que se hace de ella a la importancia que tiene, creo yo. Aunque quizá a lo mejor, no sé, ni siquiera me parece que tampoco en las facultades de sociología, por ejemplo, es donde, o en historia, donde el método del materialismo histórico tendría que estar funcionando, que yo creo que ahí el marxismo dio como una clave importantísima de trabajo para esas disciplinas, me parece a mí. Eso por un lado. Luego, cuando se escribió este libro, había una asignatura de segundo de bachillerato en secundaria que se llamaba CTS y que, entre otras cosas, era una asignatura que sustituía a Historia de la Filosofía, Historia de la Filosofía había quedado como optativa, como obligatoria en una modalidad, en la modalidad de humanidades, no como obligatoria para todos los de segundo, ¿te das cuenta? Y en sustitución había aparecido esta asignatura de CTS de 4 horas. Bueno, pues al poco tiempo de esto, esa asignatura desapareció. Y lo digo con un poco de coraje porque la asignatura tal y como se estaba dando en bachillerato, resulta que los profesores de filosofía de bachillerato que estaban trabajando esa asignatura y a la prueba, vamos, me remito a las pruebas haciendo referencia a los libros de texto que se publicaron entonces, que se hicieron cosas muy chulas, muy interesantes. Los profesores de filosofía en secundaria utilizaban el marxismo para hacer análisis CTS. Entonces salían cosas interesantísimas.
y se trabajaban, bueno, temas, pues, por ejemplo, el isecoísmo, cosas de este tipo, ¿no? O, qué sé yo, catástrofes ecológicas como lo de Bhopal o lo de Chernobyl, temas que son de una importancia enorme y que enseguida suscitan un análisis filosófico, que son muy interesantes porque tienes que introducir elementos de todo tipo, ¿no? De conflictos políticos, ideológicos, conflictos políticos. O sea, verdaderamente era una asignatura que prometía muchísimo desde el punto de vista, ya digo, del análisis filosófico. Bueno, pues esa asignatura desapareció, se sustituyó, se volvió a poner otra vez historia de la filosofía y curiosamente, esos contenidos de CTS pasaron a una asignatura que se empezó a impartir en primero de bachillerato que se llama Cultura Científica. Y amigo, Cultura Científica ya no la daban los de filosofía, la daban Cierto, los de biología o los de física o lo que fuera. Es decir, se trataba de no solamente de cambiarla de sitio, sino de despojarla de cualquier, digamos, contexto de análisis de tipo filosófico o materialista, sino que se trataba un poco de recuperar el enfoque positivista. El enfoque positivista, o en todo caso, bueno, digamos en ese mismo contexto, pues analizar un poco el problema de la ecología o los efectos ecológicos, el tema eso de la sostenibilidad y este tipo de cosas, pero nada más. O sea, el problema, los problemas políticos que estaban detrás de esos problemas, de esos temas CTS, quedaron desaparecidos completamente. Entonces, en ese sentido, todo eso, digamos, esta efervescencia, porque en realidad lo que estaba pasando en aquellos tiempos cuando hicimos esto era que estábamos discutiendo mucho esto, estábamos discutiendo estos problemas. Y entonces en secundaria los profesores estaban trabajando a ese nivel todo el tiempo. Y ya digo, eso se canceló completamente. Entonces el tema CTS como tal perdió muchísimo cuerpo porque al estar fuera de las instituciones se desvaneció completamente. Y luego, por otro lado, yo creo que han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Yo creo, vamos, no sé, Íñigo, lo que pensarás, pero acuérdate, yo creo que a partir del año 2003 o por ahí ya empezó a hablarse del tema de la globalización, amigo, y estuvimos pues prácticamente una década entera discutiendo el tema de la globalización, que de alguna manera recogía estos debates, estos planteamientos en otro contexto, ya en un contexto más geopolítico, no sé cómo llamarlo. Y se desvaneció el problema. Ese movimiento, digamos, ese fenómeno editorial también institucional, se desvaneció quizá también porque, a lo mejor, pues porque tuvo éxito, ¿eh? Que tuvo éxito desde el punto de vista de cómo ocurrieron cosas. Por ejemplo, eso, ya te digo, que se dejara de utilizar el marxismo a todo trapo desde la perspectiva filosófica, por ejemplo. No sé, Íñigo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no, sí, no sé, yo aquí hablo desde la ignorancia, ¿eh? Pero, bueno, por un lado, es verdad que el marxismo es una filosofía desaparecida, ¿no? En general, en los planes de estudio, etcétera, pues eso es cierto. Por lo menos en España, ¿no? Aunque parece que en otros lugares está mucho más presente, ¿eh? Según suele decir Gustavo Bueno Sánchez en Hispanoamérica, etcétera. Sí. Y es verdad, en El Salvador y en otros lugares, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que aquí, pues el efecto es el que planteas. Ahora, yo no estaría seguro, en las facultades de historia, claro, sí, también, sí, por supuesto. Por supuesto, en la representación, pero quizás Bueno, sí, el materialismo histórico está funcionando completamente en el ejercicio de los historiadores, porque si no, ¿qué va a funcionar? Quiero decir que ese es sí, a sí, sí. cierta escala, claro, esto por supuesto sin comprometernos desde luego con los presupuestos marxistas, porque estamos hablando desde Exactamente. una plataforma que ya no es estrictamente marxista, desde Sí, luego. sí, sí. Pero a cierta escala, el materialismo histórico es el canon de la racionalidad historiográfica. Exactamente. Entonces está inevitablemente funcionando en el ejercicio de los historiadores, claro, que de los historiadores de la tecnología y de los historiadores sociales y económicos, etcétera. Por mucho que después, qué sé yo, el historiador de turno, pues en sus nematologías privadas sea espiritualista, católico, musulmán o lo que sea, ¿no? Es como
como cuando en Alejandría, en el congreso cuando coincidí con Pedro Pruna, que era un congreso en el año 2009, pues claro, el aniversario del nacimiento de Darwin y también de la publicación del origen de las especies, ¿no? De 1859. Y Darwin nació en el 1809, el 100 aniversario de uno y el tal. Y entonces recuerdo que en una de las conferencias de clausura o de apertura, no sé, la dio un genetista de poblaciones egipcio. Y luego, en el turno de preguntas, alguien le preguntó, porque su conferencia había sido sobre genética de poblaciones, le preguntó a alguien una pregunta que me parece un poco impertinente y relevante respecto a los asuntos tratados por la conferencia, si él era musulmán creyente o no, y dijo que sí lo era. Y dice, ¿cómo hace usted compatible, dijo, dijo el que producía la pregunta, esto con la teoría de la evolución? Y según Dosansky, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, nada tiene sentido en biología y en genética de poblaciones, desde luego, si no es con el prisma de la evolución. Y entonces el señor este, el genetista este egipcio, dice, bueno, no hay ningún problema. Yo cuando voy a la mezquita soy musulmán y cuando estoy en el laboratorio con las moscas drosófilas, pues soy neodarwinista, etc. Bueno, es una forma de doble verdad, por supuesto. También es una forma de compartimentalizar el cerebro completamente contradictoria. Pero bueno, si a él le valía, lo que en todo caso es cierto es que ese señor será genetista, será musulmán, pero como genetista es neodarwinista porque no puede ser otra cosa. Es lo mismo que un señor será obstetra, ginecólogo, con todos mis respetos, en el Hospital Universitario de Navarra y será del Opus Dei y creerá, por tanto, que es posible que se forme un primate sin la fusión de los pronúcleos, ¿verdad? En el cigoto, Jesucristo, pero en todo caso, si le viene una paciente a decirle que se ha quedado embarazada sin fusión de los pronúcleos, no se lo va a creer y no lo va a poder tomárselo en serio como médico en activo. Entonces, aquí el materialismo histórico estará negado o simplemente desconsiderado en la representación, pero en el ejercicio, vaya que sí lo están considerando, claro, que eso es evidente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero bueno, eso quizás es un poco más adyacente a lo que preguntaba Manuel. Yo sobre el movimiento CTS, yo no sé qué vida tiene ahora mismo, parece que, pues sí, ahora se habla poco de eso, desde luego, pero ya que esta entrevista, esta conversación tan agradable viene al caso porque Manuel efectivamente es un estudiante de la Universidad de Oviedo, hay que decir que en Oviedo pues todavía el grupo de Cerezo sigue funcionando, claro. Claro, claro, claro. Y, y a mí me ha parecido realmente muy bien, ¿eh? Que, vamos, muy bien, me encanta que sea así y me parece, yo se lo agradezco muchísimo, que sea Belén justamente la que le ha hablado a Manuel de tu libro y de mi reseña. Eso es una buena señal. Sí, Quiero sí. decir que lo que preguntaba Manuel, si tu libro se ha tomado en serio y mi reseña mucho más modestamente se ha tomado en serio, pues parece que a los hechos me remito, parece que sí, en cierto modo, ¿no? Está claro que sí, efectivamente. A ese nivel, ¿verdad? Que Cerezo, y además es uno de los que cito en el libro varias veces, pues ha mantenido ese trabajo y digamos, esa forma de enfocar problemas que me parece muy relevante. Pero sí, eso sí, totalmente. En eso sí estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues si queréis terminamos por la hora. ¿Cómo lo Vale, ves? bien, bien, bien. Ah, una cosa, hablando de lo del marxismo, nada, recordar que Íñigo, ya lo sabes, que el día 6 de noviembre vamos a hacer un homenaje a Lasso y la idea era precisamente hablar un poco de la vigencia del marxismo en este contexto, ¿no? Una excelente idea. A ver si puedo Sí, estar en Oviedo. A ver si puedo estar sí, en muy Oviedo bien. esos días. Bueno, ya hablaremos, ya te lo contaré. De todas maneras, eso, yo creo que más allá de de las discusiones que se plantearon entonces, evidentemente, que tenían también, sobre todo, una contextualización hematológica, más que nada, una discusión sobre los fundamentos ideológicos, el análisis CTS, pues es inevitable también, es decir, como coordenadas de trabajo de cualquier fenómeno que se presenta actualmente. Por ejemplo, esto mismo que está ocurriendo ahora con lo del virus o lo que pasó con el caso del coronavirus y demás. Es decir, se trata de cuestiones que inevitablemente obligan a intervenir esos tres ejes. Yo creo que pueden funcionar un poco también como ejes de análisis filosófico, ¿no? También del presente, la ciencia, la tecnología y la sociedad, más allá de ser conceptos análogos. Y luego también quisiera yo decir, en la medida en que esto lo escuche alguien, que quiero decir que es casi obligado hacer una defensa, bueno,
ha estado implícito lo que hemos dicho, una defensa del libro, que es un libro muy importante, y yo no sé si estará descatalogado o no, pero que si alguien nos escucha, que debería leerlo, ¿eh? Y bueno, hay muchos aspectos del libro en que por tiempo y porque nos hemos centrado quizás en otras cuestiones, no hemos aquí apenas más que tocado, más que quizás epidérmicamente o ni siquiera epidérmicamente, pero toda la parte, por ejemplo, porque el libro está organizado siguiendo una especie de tópica, ¿no? En el sentido aristotélico. Hay tópicos ontológicos, tópicos antropológicos, tópicos, vamos a llamarlos así, políticos, etcétera. Y entonces, todo lo que, por ejemplo, toda la última parte que tiene que ver con la evaluación de tecnologías, con lo que ha comentado Manuel de la antinomia de la libertad tratada efectivamente desde un horizonte personal, la crítica de las teorías del horizonte impersonal, etcétera, todo eso es potentísimo y interesantísimo y además necesario. Claro, además con las referencias de la época, que son mutatis mutandis, pues las referencias de ahora, pues habría que actualizarlas un poco, pero en fin, Sí, sí, sí. no demasiado. Sí, sí. Todo Pues sí, eso gracias a la filosofía de bueno, que también es una cosa que comentas tú en el artículo, ¿no? Que en realidad pues es una forma de trabajar que es posible porque está detrás el materialismo filosófico, la filosofía de bueno. Desde luego. Y quizás en el libro además se nota, esto no está quizás muy explícitamente formulado, pero está en el trasfondo por completo, de nuevo ejercitado, más que representado quizás, el desbordamiento a pesar de la evidente raíz marxista, ¿no? De tu pensamiento, Sí, sí, etcétera. sí, sí. Pero el desbordamiento de ese marco marxista, pues aparece cuando en toda esta última parte de la que hablo, pues asoma la patita la dialéctica de estados. Exactamente. Es. Por ahí va la cosa, ahí hacia ese camino iba. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestros comentarios. La verdad, me hace mucha ilusión hablar del libro este después de 23 años congelando ahí en las estanterías. muchísimas gracias a los dos por aceptar también esta conversación y, bueno, por vuestra apertura y por vuestras obras. O sea que nada, a ver si hablamos otra vez en otra ocasión o se puede desarrollar más temas Cuando quieras. y nada, un abrazo y ahora nos vamos a tomar algo por separado porque estamos muy lejos, pero Eso es, ahí venga. está. Un abrazo voy a parar de grabar. Un abrazo Venga. para vosotros y también, ¿no? A ver cómo se para esto de grabar. Entre grabación.